buscar un efectivo manejo en relación a algún tipo de intervención. De las intervenciones que se han planteado a nivel de toda la historia, casi que desde el 95 se empezó a trabajar con intervenciones farmacológicas y antes con otro tipo de intervenciones, hemos quedado como en dos grupos, los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Entonces, para los de bajo riesgo encontramos el calcio, 1 gramo al día, pacientes, sobre todo para utilizarlo en pacientes con una baja ingesta de calcio. Más adelante les voy a mostrar el calcio, cuál es el papel tiene, y en realidad hay una disminución en la frecuencia de preeclampsia, definida como por los mismos autores como preeclampsia, con la administración de calcio en las mujeres de bajo riesgo. La aspirina en bajas dosis, mire que estoy hablando es en pacientes de bajo riesgo, bajas dosis de aspirina, dieta hiposódica, la restricción calórica por sobrepeso, la vitamina C y E y las tiacidas no tienen ninguna utilidad en pacientes de bajo riesgo para la prevención de la preeclampsia. Hay insuficiente evidencia en relación a las otras. En este momento las dietas saludables, las dietas con altos omegas, etcétera, etcétera, son las que están mandando la parada de los Estados Unidos. Y como aquí hay una parte de enfermedad muy parecida a la parte cardiovascular, pues también se popularizaron y hay estudios ya que muestran que no ofrecen ningún beneficio. La disminución de la sobrecarga laboral es una cosa que nosotros se le imponemos a nuestras pacientes, sin embargo ha sido muy difícil de probar que esa disminución en la carga laboral pudiera mejorar el resultado de estas pacientes, o por lo menos la preeclampsia, la aparición de la preeclampsia. Los folatos y el hierro se utilizaron para prevención de la preeclampsia, no han demostrado utilidad, obviamente tienen otras utilidades, pero no en el contexto de la preeclampsia. Cambios en el estilo de vida tampoco ha tenido efectos. Magnesio y zinc sí se bueno en la parte de parto pretérmino, pero para la preeclampsia no han servido. Y precursores de prostaglandinas que están tan de moda, sobre todo en una población aquí en Colombia, no parece que tuvieran un efecto muy importante. ¿Cómo es el calcio entonces? Que sería la intervención importante. El calcio sí disminuye, previene la preeclampsia. Hay 7 o 8 trabajos involucrados acá, muy curioso, el trabajo más grande y metodológicamente mejor hecho y diseñado no previene la preeclampsia. Sin embargo, hay dos cosas interesantes, es que disminuye la mortalidad o encontrar una disminución en las muertes maternas y la morbilidad extrema en las pacientes a las que se les administró, pero el problema de acá fue que, a pesar de que ellos hablan de población general, habían grupos ahí de alto riesgo y de bajo riesgo. Y en realidad cuando uno coge los trabajos pequeños, son unos trabajos un poquito folclóricos, donde uno piensa que de pronto hay un maquillaje de alguna manipulación estadística, porque no le queda a uno muy claro el resultado. Pero yo pienso, y siempre he sostenido, que las adolescentes nuestras, sobre todo ahora que no están consumiendo casi nada de leche porque se engordan, sería un momento de buena intervención empezarles a administrar calcio, porque de todas maneras vamos a tener una mejor reserva ósea para el futuro. Entonces no creo que sea una intervención y no he demostrado que sea peligrosa para la gestación. La aspirineta a dosis bajas en mujeres de bajo riesgo no tiene cabida. Las precursores de prostaglandinas tampoco y las tiacidas tampoco. Desafortunadamente esto se pensó que era la panacea, los antioxidantes y pues la locura, y los trabajos ya están empezándose a publicar, ya hay muchos trabajos publicados y uno ya puede trabajar y no han demostrado sino, y lo más preocupante es que en análisis secundarios, sobre todo los dos trabajos mejor hechos, hay un incremento en el riesgo de la eclampsia en las pacientes en que se les administró vitamina C y vitamina E. No estoy diciendo que produzcan eclampsia, sino que se demostró, o se vio, perdón, no se demostró, sino se vio ese efecto que me parece que debe ser mucho más evaluado y más juiciosamente manejado. Ahora viene en las pacientes de alto riesgo, el calcio. Perdón, se me olvidaba hacer una anotación. En las pacientes anteriores solo se ha demostrado en las pacientes que tienen baja ingesta de calcio. En la paciente que tiene una ingesta normal de calcio no se ha demostrado utilidad, y lo mismo le pasa aquí a las pacientes de alto riesgo. Entonces lo primero que tenemos que preguntar antes de mandar el calcio es ¿cuánto se está tomando de calcio? Una dieta o un alimento que aporte buena cantidad de calcio es un alimento que por cada 100 gramos de calcio, por cada 100 gramos de alimento esté aportando 100 gramos de calcio. Más o menos la recomendación estaría en el orden de 1 gramo por día. La de la aspirineta
hay trabajos con bajas dosis, 75 o 100 miligramos de aspirineta antes de acostarse. Es muy curioso porque hay un trabajo en el que muestra que la aspirineta fue mucho mejor cuando se administraba antes de acostarse la paciente que cuando se administraba en el día. Idealmente, aquí hay una divergencia entre los americanos y los Reino Unido. Reino Unido dice que se debe empezar antes de las 20 semanas, lo mismo que Canadá, que lo empieza antes de las 16, pero varios trabajos americanos le están empezando en cualquier momento de la gestación y la dejan inclusive hasta el momento del parto, porque recuerden que en este momento el hecho de tomar aspirineta no es una contraindicación por una anestesia epidural, siempre y cuando tenga un número de plaquetas por encima de 50 o de 75, dependiendo del grupo que esté trabajando. Las otras pues no hay evidencia suficiente y están también los mismos precursores de prostaglandinas y suplementos de magnesio con evidencia en contra para no administrarla. Estos son los ensayos. Hay no solamente disminución en la preeclampsia con un número necesario de pacientes a tratar de 68, entre 51 y 108, con una intervención que es relativamente barata. No hay un aumento en las pacientes de alto riesgo del sangrado ni del abrupcio, que fue el primer freno que se dio por la utilización de aspirineta, que había un incremento en el riesgo de abrupcio. En estas pacientes no se ha demostrado ese efecto. El parto pretérmino también disminuye, con un problemita grande, es que está pegado a la cola del 1, casi que pasó el raspado, y la muerte perinatal también está pegadita del 1. El problema grande es definir cuáles son los grupos de alto riesgo para su uso. Sabemos que esos tres primeros que les dije, la preeclántica previa, sobre todo la que hizo un evento muy temprano, la paciente con un síndrome antifosfolípido positivo, anticuerpos antifosfolípidos positivos, y de pronto la hipertensa crónica pudieran ser unas buenas candidatas. Pero los trabajos no se han puesto de acuerdo todavía, o los autores, y no se ha podido todavía definir el efecto de quién en realidad vamos a considerar de alto riesgo para beneficio de este manejo. La aspirina, el impacto es básicamente en disminución de la preeclampsia, y algunos autores dicen de la hipertensión con proteinuria, pero no